están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a CNN Prime. Durante los próximos minutos se espera que el gobierno presente el veto a la ley de usurpaciones. Vamos a estar atentos, pero a esta hora vamos a revisar lo que está marcando esta jornada, el último viernes del mes de septiembre en titulares. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, llegó hasta la sede del ex Congreso para presentar la propuesta de ley de presupuesto 2024. El secretario de Estado aseguró que el alza de 3,5% del gasto público está bien justificada. Esto ante los cuestionamientos de la oposición por una eventual falta de financiamiento a las promesas e incrementos anunciados por el presidente Gabriel Boric. Una nueva polémica surgió en el Consejo Constitucional luego que se aprobara la norma de renovación nacional que establece que alcaldes y gobernadores podrán postularse en otras zonas luego de cumplir el límite de la reelección. Desde el oficialismo criticaron esta enmienda y aseguraron que busca favorecer a ciertas autoridades de derecha, quienes por la ley vigente no podrán ser reelectos. Y en el plano económico, el 10º aumento anual consecutivo registró la tasa de desempleo, la que llegó a un 9% en el trimestre junio-agosto. Algunos de los sectores que incidieron en esta cifra fueron la construcción y los hogares como empleadores. El INE además informó que la desocupación en mujeres llegó a un 9,3% y la de los hombres a un 8,8%. En tanto, la ocupación informal se ubicó en un 26,7%. Y en las pirámides de Teotihuacán, en México, se encendió la llama panamericana de los Juegos de Santiago 2023. El fuego llegará a Chile este sábado y recorrerá el país a través de 3 antorchas, las que comenzarán su trayecto en Arica, Punta Arenas y la isla de Pascua. Estas se reunirán en el Estadio Nacional para la jornada inaugural del evento deportivo el próximo 20 de octubre. Todo esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Bien. El juzgado de garantía de Pozo Almonte dio una orden de detención contra Héctor Niño Guerrero, quien es indicado como el líder del Tren de Aragua. La acción judicial permitirá activar las alertas en las fronteras nacionales, así como también pedir una extradición ante un eventual arresto del cabecilla de la banda en otro país. Vamos a ver los detalles de lo que implica en el informe de Valentina Nieto. En este momento está siendo buscado por toda Latinoamérica y en nuestro país ya se ha emitido una alerta. Autoridades venezolanas ofrecen una recompensa a quien ofrezca información sobre los 10 delincuentes más buscados del país, entre los que destaca Héctor Guerrero Flores, alias El Niño Guerrero. Distintas estrategias en diferentes países, todo para encontrar cuanto antes a quien es indicado como el líder del Tren de Aragua y que el pasado 20 de septiembre se fugó de la cárcel de Tocorón en Venezuela en medio de un operativo policial. Una intensa búsqueda a la que también se sumó nuestro país. Ahora fue el juzgado de garantía de Pozo Almonte el que dictó una orden de detención en contra de Héctor El Niño Guerrero. Tenemos antecedentes, ¿no es cierto?, de instrucciones precisas que han llegado de él para actuar de determinada manera, siempre de forma ilícita, acá en Chile. Han recepcionado dinero que se ha enviado, hay un tema de lavado de activos también, y es lo que hicimos dar a conocer al juez para que dictar esta orden de detención. Así, Chile se convirtió en el primer país de Sudamérica en dictar esta medida. Sin embargo, en otras partes del continente también han desplegado estrategias. En Perú, por ejemplo, ofrecieron una recompensa de 500.000 soles, unos 117 millones de pesos chilenos, a quien entregue información sobre el paradero del líder criminal. Si él es detectado hoy día en Chile, evidentemente que cualquier policía en un control de identidad puede constatar que él mantiene una orden de detención y efectivamente materializar esa orden de detención. Sin embargo, tenemos muchos pasos no habilitados que también son controlados por células del Tren de Aragua en el norte y que ese sería un riesgo también que podríamos tener a pesar de que exista esta alerta, de que todos contemos con la información de esta persona para poder detenerlo. Tráfico, homicidios, secuestros y extorsiones. La lista de crímenes del Tren de Aragua es extensa. Delitos que la organización criminal ha comenzado a realizar también en nuestro país y en donde el rol del líder Niño Guerrero fue crucial.
social. Aquí hay una asociación ilícita, una organización criminal que tiene células y personajes, ¿no es cierto?, establecidos en Chile, los cuales son dirigidos o ellos brindan cuenta al extranjero, a Niño Guerrero y a otros personajes que también residen en el extranjero. Porque lo que hizo el Tren de Aragua para estructurarse fue crear células que entre ellas no estén comunicadas, pero sí todas están comunicadas con el liderazgo en Venezuela o en donde pueda estar hoy día el Niño Guerrero, y de esa manera también van protegiendo la organización. Comienza a establecer alianzas con otros grupos criminales muy grandes y comienza a cobrar mucha importancia. Por eso se estima que puede tener unos 5.000 integrantes y que además cometen muchos crímenes y tienen ingresos por al menos 21 tipos de actividades delictivas. Pero ¿quién es este peligroso líder delictual? Inició su trayectoria criminal en los años 2000 y en Venezuela está imputado por delitos de homicidio, secuestro y terrorismo. Y no solo eso, porque también no es la primera vez que se fuga de un recinto penal. Él estaba preso desde 2005, logró fugarse en 2012 y en 2013 fue recapturado. Aunque fue detenido en 2005, él fue engrosando, mejor dicho, su prontuario desde ese momento. Y para el año 2014 crea la banda Tren de Aragua. De ahí en adelante el Tren de Aragua no ha hecho más que aumentar sus conexiones. En Chile ya se han detenido 40 miembros de la banda, quienes están cumpliendo prisión preventiva. Por eso, advierten los expertos, será crucial la labor de inteligencia que se realizará en los penales. Cuando tú tienes sujetos de esta envergadura vinculados a este tipo de investigaciones y delitos graves, evidentemente que tienes un peligro de contacto criminógeno con otros sujetos nacionales, ¿cierto? O bien de su misma nacionalidad. Que lleguen personas con la experiencia criminal que tiene el Niño Guerrero y con el poder también podría significar un riesgo, sobre todo porque también nuestros gendarmes están siendo expuestos a amenazas de este tipo para poder conseguir lo que ellos buscan y ejercer su poder de esa manera. Búsqueda del Niño Guerrero que no termina. Las posibilidades de su llegada a Chile no son pocas, considerando que otros líderes del Tren de Aragua, como Larry Changa, vivieron en territorio nacional y hoy permanecen inubicables. Cerca de 7.000 personas marcharon en protesta por el que sería el último de los trabajadores, el último día de los trabajadores que habían sido contratados para la emergencia del COVID-19. Otro grupo se tomó un piso del Ministerio de Salud exigiendo un aumento en el presupuesto para atender a sus pacientes. Pablo Figueroa nos cuenta más. Fueron cerca de 7.000 personas que hicieron el recorrido desde el Metro Los Héroes hasta el Ministerio de Salud, debido a la posibilidad de un inicio de un presunto despido de más de 6.000 trabajadores de la salud. Había llamado a paro y a marchar, pero la jornada comenzó temprano, antes de las 11 de la mañana, cuando el gremio de los trabajadores de hospitales públicos se tomaron el segundo piso del inmueble. Después de escuchar al presidente Gabriel Boric ayer en la cuenta pública, no nos queda claro cuál es la solución a nuestro problema. Lo digo porque uno escucha al ministro Mario Marcel y dice que ningún trabajador o trabajadora va a ser despedido. Escuchamos al presidente y habla de 6.000, en total son 12.300. Entonces, creemos necesario que hoy día nuestra cartera, que es la cartera de salud, pueda aclarar cuál es la situación y ver si efectivamente podemos llegar a un acuerdo respecto a los despidos de los honorarios y nuestras demandas. Nosotros vamos a partir un paro nacional a partir del día lunes y por eso quisimos hacer esta acción de presión en la idea de poder generar un acuerdo poniendo adelante nuestras demandas y obviamente también entendiendo que hoy día es el último día de algunos trabajadores y trabajadoras para que se les anuncie o sean despedidos. Horas después se realizó la marcha y el eje eran diversos puntos como la violencia que hay en todo el país contra los trabajadores. Ya no nos insultan, nos disparan, nos agreden. La gente está trabajando con chalecos y cascos antibalas en el norte. En la macrozona nos queman las postas. El financiamiento de la atención primaria. Han propuesto aumentar el per cápita en 398 pesos insuficiente. El per cápita, que es muy bajo para nosotros, para nuestros pacientes, no es para nosotros, es para dar una atención digna de salud. Tenemos que dar atención, tratamiento, medicamento, es una atención integral, que claramente con el per cápita que no están dando, nos quieren subir a 390 pesos ahora.
Es una miseria. Por favor, que sean escuchados nuestros compañeros. Llevan 8 años esperando poder irse con patologías crónicas serias. Por favor, pónganse los pantalones, gobierno. Y claramente hago un llamado al presidente de la República para aumentar el financiamiento para la atención primaria del año 2024. 389 pesos no es suficiente para reunir todas las necesidades que tiene la población de este país. Desde el pago que llevan esperando más de 8 años los trabajadores de salud, que fueron llamados a retiro, hasta la inversión del Estado en salud primaria, es parte del eje de las demandas. Y ante esto, ¿qué dijo la ministra? Nosotros seguimos en conversaciones con los gremios. De hecho, el martes tenemos una reunión con ellos y esperamos que sigamos avanzando en las alternativas que tenemos como para ir absorbiendo el tema de los cargos que hoy día son honorarios. Explicar que hay una proporción de ellos que en el fondo deberían ser desescalados, no son todos los cargos. En lo concreto, el gobierno se reunirá el martes para un paro que comienza el lunes, que se avisora ya como una semana de negociaciones, roces entre el Estado y los trabajadores de la salud. Y en otro ámbito, el Instituto de Salud Pública ordenó la cuarentena de los productos con cloruro de sodio del laboratorio Sanderson. Según informó la institución, la medida se tomó a raíz de la presencia de la bacteria Burkholderia cepacia. En específico, el aislamiento se realizará al suero fisiológico, cuyo envase primario corresponde a los mayores de 500 mililitros fabricados a partir de abril de 2023. En relación al resto de los productos que elabora la empresa farmacéutica, estos no se encuentran incluidos en la alerta sanitaria decretada por la autoridad. A la fecha ya tenemos aproximadamente 600 casos de pacientes que han estado contaminados con la bacteria. Por lo tanto, uno no puede pensar en que acá hay cuestiones improvisadas. Las variables que nosotros hemos tenido sobre la mesa respecto de esta decisión dicen relación con cuestiones productivas, operacionales del laboratorio, dicen relación con el número de casos que están presentes. Se ha ajustado la medida solo a mantener la cuarentena preventiva respecto de aquellos productos relacionados con cloruro de sodio en envases mayores a 500 mililitros y particularmente en envases de plástico. Y vamos a la nota económica del día. La tasa de desocupación nuevamente registró un alza significativa y llegó al 9% en el trimestre que va de junio a agosto, según lo que informó el Instituto Nacional de Estadísticas. Belén Saldías nos explica en el siguiente informe a qué se debe este nuevo aumento en el desempleo y qué se proyecta para los futuros meses. Me despidieron. Renuncié. No me renovaron el contrato. Renuncié. Por despido o por renuncia, todos ellos se encuentran actualmente desempleados, uniéndose así a la preocupante cifra que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, un 9% de desocupación en el trimestre junio-agosto de 2023. Y registró una variación positiva de 1,1 puntos porcentuales en 12 meses. Este es un aumento estadísticamente significativo y observamos que es el 10º aumento consecutivo de la tasa de desocupación. Y es que con esta nueva alza el desempleo alcanzó su nivel más alto desde el segundo trimestre de 2021, cuando la cifra llegó al 9,5%, pero que se explicaba por la crisis que originó la pandemia. Por eso ahora algunos se van más allá y aseguran que estos niveles de desocupación no se veían hace más de una década. La proporción de personas de la población que tienen un empleo en Chile hoy día es equivalente a lo que teníamos ni siquiera un poco antes de la pandemia, sino que es equivalente a lo que teníamos 13 años atrás. Es muy similar a la situación de agosto de 2010. Ahora esta crisis estaría marcada por la presión que existe en el mercado laboral, una gran cantidad de personas que se encuentran en búsqueda de trabajos y una oferta laboral que no alcanza para todos. Hay que ver con que ya llevamos 3 trimestres consecutivos de caída de la actividad económica. La caída de la actividad económica implica que se producen menos bienes y servicios que hace un año atrás y por lo tanto se reducen las necesidades de contratación. Y ello ha golpeado significativamente la generación de empleo asalariado formal en el sector privado. Y eso es algo que percibe la ciudadanía, sobre todo por quienes se encuentran desempleados y están buscando ofertas laborales. Es muy difícil encontrar hoy en día. ¿Por qué? Cuéntame. El tema de que están despidiendo personal, ya están los cupos llenos, o están,
típico de lo que cada empresa, deja tu currículum y te van a llamar. Que nunca llaman. Nunca poca oportunidad aquí en este país, con bajo sueldo y encima cada vez las cosas suben más y hay que pagar arriendo y muchos costos, entonces cuesta mucho encontrar hay que trabajar como 2 veces acá en este país. Desde el gobierno ven con preocupación estas cifras, pero apuntaron como responsable directo a la estacionalidad. También por eso tienen proyecciones positivas para los próximos meses. Se muestra un alza que tiene mucho que ver con la estacionalidad. Esto quiere decir que si nosotros revisamos lo que suele ocurrir con la cifra de desempleo en nuestro país, durante la época del invierno, este es un fenómeno más habitual de lo que uno quisiera. Esperamos que este proceso se revierta en los próximos meses, principalmente por 2 razones. La primera es aquella que tiene que ver con la estacionalidad nuevamente, pero en sentido contrario, y el segundo, más estructural y fundamental para el desarrollo de la economía y del empleo, tiene que ver con lo que ha sido la baja sostenida de las tasas de interés. Y es que claro, al bajar las tasas de interés, el acceso al crédito es más posible y esto ayuda a la reactivación de la economía. De todas formas, los ojos están puestos en los meses de primavera y sobre todo en el verano, cuando suele haber una mejoría en los niveles de ocupación asociado principalmente a trabajos de temporada. La noticia más optimista es que el último trimestre del año siempre tiende a crecer la oferta laboral nuevamente. El año pasado fue en torno al 27% entre octubre y noviembre. Esto producto de las festividades de fin de año, Navidad. Por supuesto que hace crecer mucho todo lo que tiene que ver con el rubro del comercio y los servicios también. Sin embargo, al ser estacional, no perduraría y es por eso que algunos expertos advierten que esas condiciones podrían no mejorar en el corto tiempo. Nuestras perspectivas para el mercado laboral este año siguen siendo negativas. De no mediar un aumento o una recuperación en la inversión privada, el empleo seguirá sin repuntar. Complejo escenario laboral que podría seguir, por lo que los esfuerzos están en mejorar la situación. El propio presidente, al presentar el presupuesto de la Nación para el próximo año, aseguró que se crearán al menos 100.000 puestos de empleos formales a través de la inversión pública y la reactivación económica. Bueno, y a esta hora nos vamos hasta la región de la Araucanía porque después de toda una semana de actividad, las autoridades comunicaron que el perímetro de exclusión por la actividad del volcán Villarrica se redujo a 5 kilómetros. Tomamos contacto a esta hora con Catalina Sánchez, que está ahí en la región de la Araucanía, para conocer más detalles de esta información que nos ha tenido pendientes toda la semana, Cata, y aparentemente está bajando un poco la intensidad de esta actividad volcánica. Muy buenas noches. Sí, ¿cómo estás, Mati? Muy buenas noches. Así es, hace solo algunos minutos terminó esta nueva reunión el Comité de Gestión de Riesgo, más conocido como el COGRIT, encabezado por el delegado José Montalva, también por la directora del Senapred Araucanía, y también estuvo participando la subdirectora nacional de Serna Giomín para entregar algunos anuncios. Pese a que todavía se mantiene activa esta alerta técnica naranja para el volcán en Villarrica, se comunicó, Mati, que se va a reducir este perímetro de exclusión. Tú bien lo decías, recordemos que estábamos en 8 kilómetros a la redonda del cráter del macizo Rocapillán y ahora se reduce a 5 kilómetros. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, en estricto rigor que algunas familias podrían retornar a sus viviendas. Recordemos que eran 27 familias en la comuna de Pucón las que debieron ser evacuadas, por supuesto, por esta actividad del volcán Villarrica. Porque es una forma de resguardar la vida de las personas en caso de alguna eventual emergencia. Tenemos problemas con la comunicación con Catalina Sánchez, pero estamos viendo entonces lo que está ocurriendo con el volcán Villarrica. Se ha reducido la actividad volcánica en las últimas horas, lo que ha hecho también que se reduzca el perímetro de exclusión, que recordemos estaba en 8 kilómetros, se ha reducido a 5. Esto significa que las familias que viven en los kilómetros que fueron liberados de la exclusión pueden regresar a sus casas. Y aquí estamos ya retomando el contacto con Catalina. Cata. Sí, tú bien lo decías, algunas de las familias van a poder retornar a sus hogares, Mati, para ellos es una buena noticia, por supuesto. Le preguntábamos al delegado cuántas personas son, cuántas familias, no está claro todavía porque se está analizando, se está viendo además que va a ser un retorno paulatino, al igual como lo fue también con esta evacuación producto de la actividad del volcán Villarrica. Pero esto es muy importante porque si bien se reduce el perímetro, no hay cambios en la alerta, no baja a la alerta amarilla, pero tampoco sube a la alerta roja. El día de hoy, durante la mañana, Serna Giomín realizó un sobrevuelo al volcán Villarrica. Recordemos que hace algunos días no lo pudo hacer producto de las condiciones
situaciones climáticas. Hoy día sí lo pudo hacer y también lo revisaremos ahí en imágenes y se da cuenta, por supuesto, de la presencia de gases, de las expulsiones, además del volcán Villarrica, la presencia de cenizas. La subdirectora comentaba que no se pudo ver con claridad el lago de lava porque estaba bastante tapado, pero se mantiene todavía bastante activo y por ello no baja esta alerta. Se reduce el perímetro, pero no baja la alerta. Tenemos palabras por parte de José Montalva, el delegado de la Araucanía, quien encabezó esta reunión, este COGRIT, y se refiere justamente a este importante anuncio y también al llamado, por supuesto, de seguir también en alerta. Escuchemos. Lo que sugiere el informe que evacuaron a las 4 de la tarde por parte de Serna-Geomín establece y recomienda que el perímetro de exclusión o de seguridad ya no es los 8 kilómetros, sino más bien son 5 kilómetros. ¿Y esto por qué? Porque la ceniza y en particular los proyectiles de piroclasto no estarían llegando más allá de los 5 kilómetros desde el centro del cráter. Y eso hace que entonces la recomendación sea ya no de 8 kilómetros, sino de 5 kilómetros. Claro, este es el reporte que entrega de forma diaria Serna-Geomín cuando realiza este monitoreo constante, recordemos con las cámaras, con los ultrasonidos también, para poder ver cómo avanza hoy día la situación del volcán Villarrica. Y el delegado lo que comentaba ahí respecto de las expulsiones, que son muy importantes, que no estarían superando los 5 kilómetros, y es por ello que se reduce entonces este perímetro y que permitiría a algunas familias, solo algunas, retornar a sus hogares, que además, recordemos, están siendo resguardados por personal policial por este miedo a los saqueos. Como yo te comentaba, también estuvo presente el día de hoy en este COGRIT la subdirectora nacional de Serna-Geomín, quien comentó que en el OPDAS, acá en Temuco, se realiza de forma diaria este monitoreo, se revisan las cámaras para ver cómo avanza la situación del macizo, y ella también comentaba que a veces es más complejo poder ver cómo está porque está con muchas nubes, está bastante tapado el volcán, pero hoy día pudieron finalmente realizar un sobrevuelo, y también ella comenta que se debe estar alerta todavía porque se mantiene con bastante actividad y por ello no se baja la alerta porque la energía sísmica sigue también elevada y no permite ni bajarla pero tampoco aumentarla, así que no estaríamos todavía, Mati, en un peligro de una inminente erupción volcánica. Pasemos también entonces a escuchar palabras de la subdirectora nacional de Serna-Geomín. Diríamos que ha sido discreta. La principal actividad fue durante el fin de semana pasado, que llegamos a un RSAM de 6, pero este RSAM ha disminuido, pero hemos tenido otras señales como son las acústicas o la gran cantidad también de ceniza dentro arriba del cono, por lo que estamos en un estado de alerta permanente y con una vigilancia 24/7 del Observatorio Volcanológico que está acá en Temuco y también en terreno, y con todo un equipo de monitoreo en terreno. Bien, ahí lo decía la subdirectora, es muy importante tener en consideración estos puntos que se tocaron justamente en este COGRIT. Además, se refirieron las autoridades, Mati, a esta acción bastante irresponsable y que ha generado mucha molestia, y es el ascenso al volcán por pasos que no están habilitados. Recordemos que hay turistas que hoy día están todavía subiendo al volcán. Para ellos quizás es un atractivo poder ver hoy día cómo reacciona el volcán Villarrica, lo que se expulsa además del cráter, y ella llamó también a tener en consideración que esto es muy peligroso para la seguridad de las personas por las expulsiones y también se arriesgan hoy día a multas, así que también se llamó a tener en consideración aquello y no seguir realizándolo. La directora del Senapred de Araucanía, Janet Medrano, también estuvo en este COGRIT, por supuesto. Ella hizo un llamado muy enfático también a no bajar la guardia, a mantenerse atentos. Ella también ha comentado en varias ocasiones, Mati, que es un tema muy importante tener en consideración, por ejemplo, cuáles son las zonas seguras, las zonas de resguardo, qué es lo que se debe preparar en caso de una eventual emergencia, y además a conversar el tema para tener la información necesaria, informarse por supuesto por las plataformas oficiales de Serna-Geomín y también de Senapred, y poder tener en conocimiento estos puntos que, si bien no estamos en riesgo de una erupción volcánica, es relevante porque todo puede cambiar y eso es muy importante. Hoy día estamos en alerta técnica naranja, puede bajar a una amarilla en caso de que bajen los niveles, o bien podría también eventualmente subir a una roja, y por ello el monitoreo entonces es constante y día a día. Así que pasemos también a escuchar palabras de Janet Medrano, la directora del Senapred Araucanía.
sin perjuicio de esta reducción del perímetro de seguridad, no podemos bajar la guardia. Me parece que como sistema es muy importante que tengamos claro que aún estamos en una condición donde no tenemos certeza de cuál va a ser la evolución de este fenómeno y por lo tanto las instituciones vamos a continuar trabajando, preparándonos para algún evento futuro y de la misma manera invitamos también entonces a la comunidad a poder seguir atentos a la información, seguir atentos a la organización propia de sus propios planes familiares, ¿verdad?, si fuera necesario. Claro, un monitoreo constante, día a día, eso es muy importante para poder ir viendo cómo avanza la situación del volcán Villarrica, que mantiene además en alerta estas 3 comunas, Villarrica, Pucón y también Curarrehue, y a la región de Los Ríos, en la comuna de Panguipulli. Así que estaremos muy atentos, por supuesto, Mati, Capillán en las próximas horas y conocer si finalmente durante este fin de semana podrían haber modificaciones, bajar a una alerta amarilla o bien posiblemente subir a una alerta roja. Todo depende de cómo avance día a día entonces este monitoreo constante que se realiza al volcán Villarrica para ver cómo avanzan los niveles y los parámetros y por supuesto la energía sísmica que está presente hoy día y se ha mostrado también bastante presente en la región de la Araucanía, la zona lacustre, Mati. Así es, el geólogo Cristian Farías, hablábamos con él, conversábamos durante la semana y decía que la actitud del volcán Villarrica, él la asemejaba a un divo porque tiene un comportamiento tan impredecible que es prácticamente imposible poder hacer alguna proyección de lo que va a pasar. Por lo tanto, la alerta naranja que tú mencionas es bien importante. Ahora, lo que se veía en este sobrevuelo también era que lentamente ha ido disminuyendo, sobre todo por uno de los lados, el volumen de nieve. Pero eso lo vamos a revisar más adelante. Cata, te queremos agradecer que tengas una muy buena resto de día, buen fin de semana y seguimos atentos al volcán. Muy buenas noches. Nos vemos, Mati. Buenas noches. Nos vamos al Palacio de Gobierno porque van a presentar precisamente el veto a la ley de usurpación. Vamos a ver en qué consiste. Vamos a explicar cada una. La primera lo que hace es que en el caso de la usurpación hace valer las reglas generales sobre legítima defensa y sobre detención ciudadana. Entonces se saca todo este régimen especial que se había creado acá, que fomentaba la autotutela y que permitía que las personas pudieran por sus propias manos, con armas, con terceros, en cualquier momento ir a hacer reivindicación de su bien. Entonces si rigen las reglas generales, va a haber durante las primeras horas la posibilidad de hacer la detención ciudadana, la persona va a poder hacer legítima defensa igual que en los delitos generales, pero se hizo esta modificación, el foco, como les decía, con el objeto de evitar que se promueva que las personas, los civiles, a través de la violencia reivindiquen sus derechos, queremos que lo hagan a través del Estado de Derecho, pero se hizo salvaguardando que el delito se mantenga como un delito permanente y que en todo momento puedan actuar las policías. Entonces, no va a haber esta autotutela, pero sí va a haber la posibilidad de acción de las policías en cualquier momento. Eso hoy día no existe. Esa posibilidad hoy día no está. En segundo lugar, se hace una modificación de las penas que estaban previstas para hacerlas graduales. Lo que se busca con esto es evitar lo que pasaba en el proyecto que aprobó originalmente el Congreso, que situaciones muy distintas quedaban con la misma pena. Entonces, ¿cómo se modifica esto? En primer lugar, respecto de la usurpación que se hace con violencia e intimidación, se deja la pena que propuso el Parlamento tal como estaba, que es un presidio menor en su grado mínimo a medio. En su grado medio, perdón. Presidio menor en su grado medio a máximo. Eso es la pena que propuso el Parlamento y no se toca. Lo que se hace es separar la situación en que en la usurpación no hay violencia e intimidación en las personas, pero sí hay daño en las cosas. Ahí se establece igual pena de cárcel, pero en un grado inferior. Entonces queda presidio menor en su grado medio. En el caso de la usurpación pacífica, donde no hay violencia ni intimidación a las personas y tampoco hay violencia en las cosas, estos son casos muy excepcionales porque tampoco hay agresión a carabineros, son casos muy excepcionales, lo que se establece es que el juez va a definir si hay pena de cárcel, que en este caso sería presidio menor en su grado mínimo, o hay multa.
¿Por qué se establece esta modalidad? Porque en este tipo de usurpaciones, que recuerdo, estamos hablando de la usurpación totalmente pacífica, donde no se dañan las cosas, donde no se agrede a la policía ni a ninguna persona, hay situaciones que pueden ser muy distintas. Por ejemplo, lo que conocemos habitualmente como las tomas en que personas que tienen un problema habitacional, una familia, hace una usurpación. O bien el caso de una persona que está haciendo un negocio o que usurpa varias veces un mismo predio y que está ganando plata con eso. No puede tener el mismo trato en ambas situaciones. Entonces aquí se promueve que el juez defina en este espectro de casos cuándo aplica cárcel y cuándo aplica una multa. Ahora, ¿qué es lo importante decir? Que en todos los casos de cualquier tipo de usurpación, ahora la usurpación va a ser un delito y no una falta, como es en la ley antigua. La usurpación va a permitir que en cualquier momento las policías actúen, cosa que hoy día no pueden hacer. Que las policías detengan, que hoy día con la usurpación tampoco se puede hacer. Y también esto va a dar la posibilidad en todo momento y en cualquier tipo de usurpación que se puedan pedir medidas como por ejemplo la prisión preventiva, si el juez lo considera necesario. La tercera observación es una cosa bien puntual y es que hay instrumentos por los cuales los propietarios pueden pedir que les restituyan el bien cuando está judicializado el caso. El que estableció la ley se llama tercería y aquí se agregó otro más, es otra modalidad para pedir la restitución que se llama restitución anticipada. Es simplemente una modalidad por la cual se pide que se entregue para disponer de él el bien cuando hay un proceso judicial en curso. Esas son las temáticas del veto. Ministra, en relación con los vetos, ¿qué tipo de veto ¿cuáles son los vetos? A ver, en las conversaciones que hubo bastantes con todos los sectores, la propuesta original del Ejecutivo era hacer un solo veto que se llama sustitutivo. En el fondo, que uno dice, reemplazo este texto por este otro. Las conversaciones vimos que había distintas observaciones con eso y lo que preferimos entonces es hacer un veto en que se formula cada observación por separado. Son varias observaciones distintas, como les decía, 10 que son de fondo y 4 que son formales. Y cada una es distinta. Algunas son aditivas, otras son supresivas, otras son sustitutivas. Hay de todos los tipos según el contenido. Ministro, estamos en vivo para Radio Cooperativa. ¿Usted ya tiene los votos para poder aprobar este veto presidencial? ¿Cómo voy a decir eso? Imagínense, todavía ni siquiera empieza el debate. ¿Pero qué plazo hay para votar el veto? Con todo el mundo hemos conversado. La verdad es que en algunos temas hubo bastante buena disposición, en otros fueron más debatidos y la verdad no vamos a saber eso hasta que estemos en el Parlamento y va a ser parte de la discusión. O sea, no hay un acuerdo prelegislativo. No hay un acuerdo previo. No está cerrado un acuerdo. Hubo harto esfuerzo por lograrlo, pero al final había algunos temas en que no había realmente un entendimiento común, particularmente respecto a cómo debe sancionarse la pena pacífica. Ministra, ¿qué plazos hay? ¿Qué plazos tiene el Congreso para votar estos vetos? Nosotros vamos a ser partidarios de tratar esto con urgencia, porque este es uno de los proyectos priorizados, lo teníamos con urgencia cuando estaba en tramitación previamente y le vamos a poner urgencia también presentado el veto. Ministro, respecto a la legítima defensa, finalmente entonces eso quedó supeditado para que esto vaya a ser un delito ahora y no una multa, como es actualmente esa figura. Quedó como es en todos los delitos, ¿no? En la regla general, esto es un delito, pero tiene algo excepcional que otros delitos no tienen. Y es la flagrancia permanente para efecto de la actuación de las policías. Eso, por ejemplo, en el robo no existe, pero aquí va a existir. Eso significa que en cualquier momento la persona puede ir y pedir que Carabineros intervenga y desaloje el lugar. En cualquier momento, sin esperar que haya una resolución judicial, salvo que judicialice el caso y en ese caso ya el juez tendrá que definirlo. Ministra, ¿qué se le responde al presidente del Senado, al senador Juan Antonio Coloma, después de que éste advirtiera de que si existe una ley de usurpaciones sin pena de presidio se va a generar una especie de problema? Es que aquí hay pena de presidio para todos los tipos de usurpaciones. Para todos los tipos de usurpaciones. O sea, hoy día quiero repetir, hoy día la usurpación no es un delito, con esta ley va a ser un delito. Hoy día las policías no pueden intervenir en cualquier momento, ahora van a poder intervenir. Hoy día las policías no pueden detener, ahora van a poder detener. Y hoy día en todo tipo de usurpación va a estar prevista la posibilidad de penas de cárcel, que hoy día no existen para ningún tipo de usurpación. ¿Ya está ingresado ya el veto? Están en eso. Son 3 vetos, ahí, ¿no, ministro? Son los 3 vetos. No, es un solo veto. Es un solo veto. Un solo veto, pero pasa que tiene 14 observaciones, 10 de fondo y 4 formales. Ministro Elizalde, preguntarle respecto ahí hablaba al procedimiento en que se va a ingresar, ¿cuándo se va a ingresar el veto? ¿En las próximas horas? ¿Tienen plazo también? Bueno, pues el veto se ingresa hoy, dentro del plazo establecido en la Constitución. Es muy importante aclarar que en el caso del veto supresivo y sustitutivo, en caso de que el Congreso lo rechace, tiene que
votarse favorablemente por 2/3 de los integrantes de ambas cámaras presentes en la sesión para insistir en el texto original. En caso contrario, entonces, no hay norma. Nosotros esperamos que exista voluntad para aprobar este veto porque creemos que corrige los aspectos más complejos de lo aprobado, particularmente el tema de la violencia ejercida por particulares para resolver conflictos jurídicos, algo que va en contra de las bases de nuestro ordenamiento jurídico y particularmente de nuestro sistema penal. En ese sentido nos parece que se tiene que restablecer el principio que son las policías y los tribunales los que restablecen el imperio del derecho, estando el monopolio legítimo de la fuerza radicada en el Estado en el marco del ordenamiento jurídico, y en segundo lugar establecer esta graduación de penas sobre la base de la gravedad de las circunstancias en que se comete el delito, y por tanto el juez podrá tener consideración de estas circunstancias para finalmente determinar cómo se aplica la pena. Y se establece esta forma de restitución anticipada o rápida, de manera tal que, por un lado, las policías pueden actuar en cualquier momento y, adicionalmente, los tribunales pueden ordenar la restitución sin esperar el fin del juicio. O sea, creemos que es una norma que otorga herramientas adecuadas para el rápido restablecimiento del imperio del derecho, pero al mismo tiempo respetando los principios básicos sobre los cuales se ha construido nuestro sistema penal. Nosotros no podemos autorizar la violencia de particulares para ejercer, más bien para resolver sus conflictos jurídicos, porque eso genera más violencia y por tanto nos parece que esto es un principio básico y fundamental. Y por otro lado, en todo nuestro sistema penal existe graduación de penas de acuerdo a la gravedad de las circunstancias en que se comete un delito. Algo que no acontecía con la norma que se había aprobado. Bueno, estas son entonces las declaraciones de los ministros tanto del Interior como de la Secretaría General de la Presidencia al presentar este veto a la ley de usurpaciones. Es un solo veto con distintas observaciones, 10 observaciones de fondo y 4 formales. Bueno, se elimina la autotutela. Esto es bien importante, son 3 puntos fundamentales. Uno, se elimina la autotutela, se mantiene el delito como delito permanente, la flagrancia sigue siendo permanente, pero se elimina la posibilidad de que sean las personas las que puedan intervenir, sino que sean las policías. Las personas podrán intervenir solamente cuando en el primer momento de este delito. Después, se modifican las penas para dar gradualidad. Hay distintos tipos de delito: usurpación con violencia, sin violencia pero con daño y usurpación pacífica. En los 3 casos se considera la pena de cárcel, pero en el grado más bajo, que la usurpación pacífica, donde no hay violencia ni para las personas ni para las cosas, se determina que el juez va a ser quien defina si va a haber una pena de cárcel o no. Por lo tanto, la usurpación pasa a ser un delito, no una falta, permite que la policía actúe y detenga y da la posibilidad en todo momento a que se pueda pedir la prisión preventiva. También se añade otro acápite donde se añade un instrumento por la que los propietarios puedan pedir restitución de la propiedad usurpada. Se añade lo que se llamará la restitución anticipada cuando hay un proceso en curso. Este proyecto, este veto, va a ingresarse dentro de las próximas horas. Recordemos que el plazo vence hoy a las 11:59 y va a tener una tramitación de urgencia, según ha anunciado la ministra del Interior. Y en uno de los temas de la jornada les contamos que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, entregó el detalle del proyecto de ley de presupuesto 2024 al Congreso. Esta iniciativa contempla un incremento del gasto público del 3,5% con foco en materias de salud, educación, vivienda y seguridad. Vamos a ver los detalles del erario junto a las primeras reacciones en el informe de Macarena Román. Un bolso bien pesado recibió el presidente de la Cámara de Diputados, que contiene en su interior algo no menor: el detalle del proyecto de presupuesto 2024. La entrega protocolar llega después de la cadena nacional emitida por la presidencia y que dejó algo claro: el presupuesto del próximo año aumentará más de lo esperado. Con este presupuesto aumentamos el gasto público en un 3,5%, con énfasis en seguridad, en salud, en educación, vivienda, emergencias, cuidados y cultura.
Fue justamente ese aumento de 3,5% el que no dejó a todos tranquilos. El presidente del Senado, por ejemplo, abrió una duda. ¿Cómo se financiará esa alza? Nosotros oímos al Banco Central el mes pasado, al Consejo Fiscal Autónomo la semana pasada, y todos nos dicen que el país está creciendo 0 y que con suerte va a crecer 1,25, a 2 dicen algunos, y el presupuesto 3,5. Entonces la pregunta es, ¿se va a gastar más de lo que se va a recibir? ¿Dónde está esa diferencia? El 3,5% de crecimiento corresponde al crecimiento de los ingresos estructurales que vamos a tener, menos el avance que vamos a generar en materia de reducción de déficit. Así que es una cifra que está perfectamente justificada. Por eso, desde el Ejecutivo insisten en que es necesario esta alza y con ello aumentar considerablemente los gastos en materia de cuidados y vivienda, áreas que tendrán un incremento de 20 y 12% respectivamente. Bueno, nosotros tenemos mucho que hacer porque tenemos el plan de emergencia habitacional y tenemos que seguir empujándolo. Yo ya he dicho muchas veces, estamos con 75.000 viviendas ya terminadas, 130.000 que están construyéndose en este momento y 67.000 que están por empezar. En salud se plantea un gasto de 8,1%, más de 1.200 millones de dólares, noticia que llega mientras algunos funcionarios públicos continúan movilizados a raíz de la desvinculación de miles de personas que permanecían a honorario en el marco de la alerta sanitaria por COVID-19. Uno de los aspectos que nos interesa a nosotros en el presupuesto es que las personas que estaban en honorarios vayan siendo incorporadas como funcionarios públicos. Ciertamente que la necesidad, y en eso también se mencionaron de que se han entregado nuevos cargos, que es cambiar de una condición que hoy día estaban de honorarios hacia nuevos cargos. Un presupuesto que pondrá énfasis en medidas de probidad, todo considerando el denominado caso convenios. Según el gobierno, se busca aplicar más de 500 cambios legales en asignaciones presupuestarias. Vamos a ser muy rigurosos esta vez en la entrega de recursos. Se acabaron las asignaciones directas, se acabaron los decretos exentos de fiscalización de la Contraloría. Lo que viene ahora, y es el llamado que uno hace, es a tener una discusión seria, técnica y que nos permita llegar a un entendimiento. ¿En aras de qué? Ni de favorecer al gobierno, ni darle un triunfo a la oposición. Lo que sí está del todo claro es que al menos el presidente de la Cámara de Diputados no quiere escenas como estas. Ricardo Cifuentes enfatizó que buscará los acuerdos antes del tiempo límite para no tener que quedarse legislando hasta la madrugada. No solo vamos a trabajar mucho en las comisiones, donde cada diputada y diputado revisa meticulosamente lo que está propuesto, sino que esperamos también tener el tiempo para hacer una discusión de cara al país en al menos 2 días antes que votemos totalmente el proyecto. Yo se lo acepto al tiro. Muy bien. Porque la trasnochada es para todos. Es para todos, exactamente. Y para no madrugar, el gobierno espera un consenso en el Congreso, donde además deberán considerar el aumento en educación de 4,2%, en cultura de 6,8% y en seguridad de 5,7%. Y en temas políticos, Democracia Viva otra vez golpea la moneda y a Revolución Democrática luego de la filtración del testimonio del secretario ejecutivo del partido, quien aseguró que Catalina Pérez, la diputada, estaba al tanto de los convenios. La Fiscalía pidió levantar el secreto de las cuentas bancarias de la parlamentaria junto a las de Daniel Andrade y Carlos Contreras. La nota es de Estefanía Bustamante. Tramo más difícil que el de la llegada del presidente al Palacio de Gobierno. Deberá enfrentar el Ejecutivo, otra vez con Democracia Viva. El caso cero del posible entramado de corrupción que no deja de instalarse en la moneda. Cadena nacional, y a mí me gustaría que usted hubiese dicho que siente dolor por lo que ha pasado. Ser mucho más humano porque la gente se da cuenta que acá están pasando cosas. Rodrigo, estoy totalmente de acuerdo contigo y más que dolor, siento mucha rabia con quienes han tratado de aprovecharse de lo que son cercanos, lejanos, de qué partido sea. Gran parte de Democracia Viva militó en RD, partido que entró en crisis tras explotar el caso al cual se sumó la declaración del secretario ejecutivo Edson de Toni, quien aseguró que RD entregó antecedentes al jefe de gabinete de Boric entre el 15 y 16 de junio, fecha que no coincide exactamente con la entregada por la moneda. Al margen de los cálculos
vínculos políticos que pueda tener tal o cual sector. Lo importante aquí es que se desarrollen investigaciones exitosas que permitan el total esclarecimiento de los hechos. Es el Ministerio Público el que conoce los antecedentes. Lo que ha hecho el gobierno es proporcionar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado. Hasta ahora el CDE no se ha pronunciado sobre una eventual acción contra Catalina Pérez, la diputada RD que, según De Toni, mintió a la directiva tras negar que sabía sobre los convenios. Cuestión que, de acuerdo a la misma declaración, fue alertada por Javiera Martínez, actual directora de presupuestos. No tengo claridad de lo que se dijo, de lo que no se dijo, por eso entonces no... Prefiero como hablar de lo que tengo la claridad absoluta y es del proyecto de ley de presupuesto. La jefa de la DIPRES no es la única que se mantiene al margen. Así también lo ha hecho el propio partido y la bancada de diputados. Por su parte, la Fiscalía pidió levantar el secreto bancario a las cuentas de Catalina Pérez, Daniel Andrade y Carlos Contreras. Creo que es necesario conocer la información de todos los involucrados. Y es por eso que creo que es importante que el gobierno indique cuándo y quiénes se enteraron de todo lo que estaba sucediendo. Valoramos que la Fiscalía haya acogido nuestra solicitud de hacer un levantamiento bancario a la diputada de Revolución Democrática y a todo su círculo de cercanos. Y al mismo tiempo le hacemos un llamado a la Fiscalía para poder agilizar las formalizaciones de todos los involucrados. Ahora, las palabras del secretario ejecutivo dan cuenta del conocimiento que tenía la Dirección Nacional de Revolución Democrática respecto a estos graves hechos. Y sería importante escuchar cuál es la versión de su presidente. El todavía presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, aseguró que no se le informó al jefe de gabinete de Boric antes de que el caso fuera conocido públicamente. El criterio fue esperar los resultados de la investigación interna realizada por la exsubsecretaria de Vivienda. ¿Quién está mintiendo? ¿Quién está diciendo la verdad? Porque ahora también le llega un misil directamente a La Moneda, enterándonos que ya debería haber sabido el jefe de gabinete, el presidente. Entonces, ¿quién más sabía? Si hay antecedentes para vincular a la diputada Pérez, a gente de su entorno o a otros políticos, se debe llegar hasta las últimas consecuencias con toda la fuerza de la ley, aunque eso signifique un eventual desafuero. Desafuero que fue solicitado por la bancada de Renovación Nacional al Consejo de Defensa del Estado contra la diputada Catalina Pérez, uno de los nombres involucrados en el caso Convenios que nuevamente golpea a La Moneda. Como ha sido durante toda la semana una intensa jornada, se vivió hoy en el Consejo Constitucional con respecto a la votación de los capítulos. Vamos con Alicia Contreras con los detalles de este debate. Hola Alicia, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Fue una jornada bastante movida acá en el Consejo Constitucional. Se aprobaron una serie de artículos, se terminó de aprobar el capítulo número 6 de Gobierno y Administración Regional y también el capítulo número 7 sobre Poder Judicial. Pero especialmente la tarde fue bastante movida acá en el Consejo Constitucional porque se produjo una reunión algo inesperada. Llegó acá el integrante del Comité Político de Amarillos por Chile, Sarko Luksich, para reunirse con consejeros y expertos de Chile Vamos y republicanos. En esta reunión trataron temas respecto del Poder Judicial que votaban en los minutos posteriores a esta cita. Acá acordaron aprobar lo que emanó de la Comisión de Función Jurisdiccional para después perfeccionarlo en la comisión experta. Escuchemos primero lo que dijo Sarko Luksich tras esta reunión y Antonio Barquesi, republicano, quien es presidente de la Comisión de Función Jurisdiccional. Nosotros hemos venido como Amarillo a hacer un planteamiento, tanto a Chile Vamos como a Republicano, respecto a algunas materias que nos preocupan del Poder Judicial. Vamos a revisar estos temas a través de un grupo de trabajo. Después vamos a ser invitados a la comisión de expertos y son temas que ellos también consideran que es necesario darle una segunda vuelta. Nosotros creemos que deberían también integrar como ministros de Corte de Apelaciones abogados externos o ministros externos que se llaman. Y lo otro respecto a integración del Consejo que nomina en general a los jueces. Agradezco mucho el aporte de Amarillos por Chile para poder lograr un buen capítulo de Poder Judicial. Hay un compromiso de poder arreglarlo y será Amarillos por Chile los que se pronuncien respecto de la reunión. Tuve una muy buena reunión, agradezco mucho que hayan venido y que hayamos podido tener esta reunión y que podamos avanzar hacia un capítulo de Poder Judicial que logre mejoras sustantivas
en el ámbito de las carencias que hoy día tiene el capítulo. Pero ahora la votación, en materia de como en la comisión. Son mejoras son compromisos de mejora para la comisión experta. Posterior a esa reunión comenzaron las votaciones respecto del Poder Judicial y acá aprobaron la nueva gobernanza para la magistratura. Acordaron crear 3 nuevos órganos autónomos que se carguen del nombramiento de los jueces, del perfeccionamiento de los jueces y de la administración. Y también aprobaron que el presidente de la Corte Suprema convocará a una reunión de coordinación. Estas son las innovaciones más grandes que hay respecto de un poder del Estado, ocurrieron acá en Poder Judicial, y también se aprobó que los jueces cesarán en sus cargos a los 75 años y en el caso de los ministros de la Corte Suprema cuando cumplan 20 años en sus cargos. Eso sí, hay una norma transitoria para no afectar a Sergio Muñoz. Escuchemos lo que dijo Hernán Larraín, comisionado experto de la UDI, quien estuvo impulsando esta nueva gobernanza. Se le atribuye a él los principales cambios acá aprobados en el Consejo Constitucional y también las críticas en voz de María Pardo, quien es consejera de Convergencia Social. Al separar las tareas jurisdiccionales de las no jurisdiccionales, lo que dice en relación con el gobierno judicial, se van a permitir aspectos positivos para que haya una mejor justicia, concentrados los ministros de la Corte Suprema en su tarea y no trabajando en administrar, en gestar, en nombrar y en hacer 1000 cosas que le restaban efectividad a su trabajo y que restaban también independencia interna a la labor de los jueces. ¿Puede un juez ser independiente cuando el superior jerárquico tiene la potestad disciplinaria, lo nombra y además resuelve sus recursos? Difícilmente. Nos parece que teníamos una gran oportunidad de mejorar el funcionamiento, la eficiencia de la justicia en nuestro país y esta oportunidad fue desechada. Presenciamos hoy día la crónica de una muerte anunciada que comenzó la madrugada del día 5 de septiembre. Fue ese día, a las 5 de la mañana, que recibimos la última propuesta de las derechas que modificaba el capítulo completo de Poder Judicial que habían propuesto los expertos. Se escribió esta propuesta a última hora, se escribió en los pasillos y vemos hoy día que esta tendencia a la improvisación no tiene solución de continuidad. Eso fue durante la tarde, pero durante la jornada de la mañana los consejeros terminaron de aprobar el capítulo de Gobierno y Administración Regional. Y acá aprobaron un artículo bastante llamativo que se refiere a los alcaldes y los gobernadores regionales. Se aprobó que ellos podrán ser elegidos en sus cargos 2 veces, pero después de esto podrán volver a postularse en otra comuna o en otra región. Acá el oficialismo dijo que esto es un traje a la medida para los alcaldes, por ejemplo, de la oposición. Esto es una enmienda de RN, entonces por ende dicen que esto es un artículo que beneficia principalmente a Germán Codina, quien es alcalde de Puente Alto, también de RN. Dicen que si un alcalde cruza la calle, entonces puede postularse a otra comuna y además critican que esto más bien perpetúa a las personas en los cargos políticos. Escuchemos las críticas de Karen Araya, consejera del Partido Comunista, y Jerko Lubetich, consejero de Convergencia Social. A mí me parece lamentable que hoy día estemos escribiendo una constitución con nombre y apellido. Me parece que la enmienda de Renovación Nacional así lo hace. Nosotros hemos visto cuáles son los alcaldes que se verían beneficiados con ello y precisamente son alcaldes de los sectores de la derecha. Si bien hay alcaldes del sector de la izquierda, nosotros igualmente la votamos en contra porque creemos que aquí lo importante es renovar los cuadros políticos. Es una norma que tiene nombre y apellido y estaría beneficiando a Germán Codina y al alcalde Carter de la comuna de La Florida y Puente Alto a su vez. Bueno, yo creo que una nueva muestra de la letra chica que viene del texto que se está aprobando por la mayoría. También me parece que es otra muestra de que hay disposiciones que están hechas no pensando en Chile, sino que pensando en determinadas personas.
y fabricando un traje hecho a la medida para los intereses políticos de algunos de los sectores. Sí, de alguna manera, el caso, por ejemplo, de los alcaldes, es cuestión de que, no sé, crucen la calle, estén en otra comuna, aprovechen su impacto electoral y se perpetúen en el cargo. Llama la atención que quienes han hablado de reducir además el número de políticos, como si eso fuera una solución, recurren a este tipo de maniobras que son claramente pensando en personas, en sectores y no pensando en Chile. Desde RN, por su parte, defienden este artículo que fue aprobado también con el apoyo de Chile Vamos, el resto de Chile Vamos y de Republicanos. Dicen que si un alcalde tuvo un buen desempeño, ¿por qué no permitir que pueda hacer este mismo trabajo en otra comuna? Dicen que acá no hay que tenerle miedo a la democracia porque finalmente son los votantes los que toman la decisión de si votar o no por esta persona en particular. Escuchemos lo que dijo Pilar Cuevas, consejera de RN, y Luis Silva, consejero republicano. Es la ciudadanía la que elige, el soberano es el pueblo. Si el pueblo vota por un candidato es porque lo quiere y porque quiere que esté en ese cargo. No le tengamos miedo a la democracia. No tiene ningún nombre y apellido, va a todos los alcaldes que hoy día se encuentran vigentes, usted verá que hay de todos los colores políticos. Esta es una norma para los alcaldes de Chile que lo hacen bien y que pueden ir a servir a otra comuna para levantar a esa gente como lo han hecho en sus comunas anteriores. Quiero subrayar una innovación también respecto de lo que establece la ley hoy día, que es la posibilidad de que los alcaldes puedan reelegirse cuando, cumpliendo los periodos que señala la ley, se postulen por una comuna diferente. Lo mismo vale respecto de los consejeros regionales. Creemos que es una buena noticia también para que las buenas autoridades locales puedan seguir sirviendo a su gente, aunque se tengan que cambiar de comuna. Siguen entonces los plenos en el Consejo Constitucional. Mañana sábado volverán a sesionar durante la mañana. Ahí votarán el capítulo respecto de Corte Constitucional y también un nuevo capítulo sobre la Defensoría de las Víctimas. Bueno, y a esta hora de la noche ya estamos junto a Jacinta Molina para revisar las noticias internacionales y vamos a comenzar en Estados Unidos, que dentro de las próximas horas podría quedarse sin presupuesto y a partir del 1 de octubre cerrar Washington, todo el gobierno, porque no se ha aprobado la ley de presupuesto. Bienvenida, Jacinta, cuéntanos. ¿Cómo estás, Mati? Buenas noches. Y no solamente cierra el gobierno, sino también todas las oficinas que dependen del gobierno estadounidense. Por ejemplo, los guardias fronterizos, a propósito de esta crisis migratoria que se está agudizando. También los trabajadores en los aeropuertos, parte de lo que se vería afectado. Los parques nacionales también cerrarían debido a esta determinación. Son horas cruciales que se están viviendo a nivel político en este país, con las tensiones ya manifestadas entre demócratas y republicanos, e incluso al interior de este último partido, porque el líder de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, está abogando por proyectos que se puedan aprobar que permitan un presupuesto y evitar este colapso, este cierre. Sin embargo, ha encontrado la oposición del ala más dura del Partido Republicano. Eso ha hecho que, por ejemplo, el día de hoy no llegara a puerto una propuesta que se votó y hay programada para mañana, justo ya en el límite, también otra votación de presupuesto para evitar este cierre. El Senado, por su parte, también está trabajando en una iniciativa bipartidista, pero va a depender muchísimo de lo que decida la Cámara de Representantes y, por cierto, también el ala más dura del Partido Republicano. Esto, con ese antecedente, genera, por cierto, ahí un desafío al liderazgo del actual presidente de los republicanos en la Cámara de Representantes, pero también los efectos, ya lo decíamos, que esto va a tener en los Estados Unidos y en una serie de servicios. El último cierre de gobierno fue en el año 2019. Bajo la presidencia de Donald Trump. 35 días estuvo, fue el periodo más largo que ha estado sin presupuesto el gobierno. Exactamente. Pero cada vez han sido más frecuentes, era una cosa que antes no ocurría, pero ahora la radicalización de las posiciones no solamente la tenemos nosotros, sino que está en varios focos a nivel mundial y eso es lo que ha llevado a que varias veces se haya retrasado. Exactamente. Bueno, le pasó a Donald Trump 2 veces, también a Barack Obama. Este sería el primer cierre de gobierno bajo la administración de Joe Biden, pero tú mencionabas un punto, la extensión
porque con esta polarización, y por cierto ya en época electoral, prácticamente ya desatada, muchos ahí plantean que no se sabe cuánto duraría este cierre de gobierno si se concreta. El plazo límite es la medianoche del sábado, ya comenzando el día domingo. O sea, en el primer minuto del domingo, el gobierno estadounidense queda sin presupuesto si es que no se llega a un acuerdo. Así que el día de mañana va a ser clave, por cierto, las discusiones que se van a estar llevando a cabo en la Cámara de Representantes, la presión, por cierto, y también se preguntarán ustedes qué ha dicho, qué ha hecho el actual mandatario Joe Biden, quien en una actividad hoy día junto a militares se refirió a esta situación, porque también el ejército, las Fuerzas Armadas, otro de los que serían afectados con este cierre si es que finalmente ocurre. Vamos a escuchar parte de esas declaraciones. I've never seen anything like this. Nunca había visto algo así, es indignante y debe parar. Los ascensos de los soldados, sus carreras, sus familias, sus futuros son rehenes de la agenda política de un senador y el silencio de otros 47 para arrastrar a nuestra fuerza. Afecta a todo, desde la preparación hasta la moral y la retención. Es un insulto a los oficiales. Años de servicio dedicado, nuestras tropas merecen mucho más. Si la Cámara no cumple su función más básica, si no logra financiar al gobierno mañana, habrá fallado a todas nuestras tropas. Así que mañana, como hasta ahora, vamos a tener mayores novedades, por cierto, de lo que va a acontecer, aunque muchos medios y analistas de los Estados Unidos dan prácticamente por sentado que puede ocurrir un cierre en estas condiciones. Vamos a ver por cuánto. Y nos vamos a ir a España porque el rey va a tener que convocar nuevamente a una conformación de gobierno porque Núñez Feijóo no logró durante esta semana en alinear a los parlamentarios y obtener el gobierno. Finalmente fracasó en su intento de formar gobierno y él quiere llamar a nuevas elecciones. No sé qué es lo que va a pasar dentro de las próximas horas, Jacinta. Exactamente, porque de hecho con la derrota de Feijóo en el Congreso en esta segunda votación ahora de mayoría simple que se efectúa el día de hoy, un resultado por cierto esperado, inmediatamente comienza un nuevo proceso. Se abren esas consultas ya a contar de la próxima semana y Pedro Sánchez, el actual mandatario en funciones, aparece y es quien tiene la oportunidad de mantenerse en el poder porque claro, es quien va a recibir ese encargo al ser el líder del segundo partido más votado en las elecciones. ¿Lo va a lograr o no? ¿De qué depende? Y por cierto, ¿cómo están las relaciones con los parlamentarios independentistas catalanes que se habla son claves ahora en este proceso que se inicia? Lo vamos a revisar en la nota de Gabriel Palma. Votos en contra del candidato 177. Un voto nulo. Al no haberse alcanzado la mayoría requerida y, en consecuencia, al no haberse otorgado la confianza de la Cámara para la investidura, esta circunstancia se comunicará a Su Majestad el Rey. Era la última oportunidad que tenía Alberto Núñez Feijóo para ser investido como presidente del Gobierno de España. Y tal como se esperaba, fracasó en el intento en la votación de mayoría simple que se llevó a cabo este viernes. Ya desde temprano, Feijóo veía de lejos la opción de que su Partido Popular volviera a gobernar el país. Solo quedan ya dos salidas que no serán honrosas. La primera es el gobierno de la mentira y la segunda, una repetición electoral. ¿Amnistía sí o no? Yo digo no. ¿Y usted? ¿Referéndum sí o no? Yo digo no. ¿Y usted, señor Sánchez? A diferencia de la votación del miércoles, donde necesitaba el respaldo de una mayoría absoluta de 176 diputados de los 350 que componen el Congreso, ahora Feijóo solo necesitaba que los sí a su investidura superaran a los no. Pero en las últimas 48 horas, el líder popular no pudo sumar nuevos respaldos y el resultado final fue similar a la primera elección, con 172 votos a favor, 177 en contra y una abstención. Sánchez Pérez Castejón Pedro. No. Díaz Pérez Yolanda. No. Pujol Bonel Eduard. Sí. 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 Este fue el momento en el que el diputado del partido independentista catalán Junts, Eduard Pujol, se equivocó al contestar e intentó rectificar su voto rápidamente. Sin embargo, la secretaria de la mesa, la diputada del Partido Popular Carmen Navarro, solo dejó registro del sí inicial, lo que llevó a una deliberación de 15 minutos tras el fin de la votación. El impasse se zanjó con la decisión de anular el voto, lo que de todos modos no impactaba en el resultado final, pero que igualmente causó la molestia de los diputados de derecha y extrema derecha que respaldaban a Feijóo. Votos a favor del candidato 172. Votos en contra. Silencio. Estamos. Silencio.
Ahora Feijóo no tendrá más que tomar palco y ejercer su voto cuando se defina la próxima propuesta de investidura, y desde ya ha lanzado una advertencia al actual mandatario en funciones, Pedro Sánchez. No vamos a admitir el cinismo de que nos pidan luego ustedes a nosotros lo que ustedes se niegan a hacer ahora con el partido más votado de los españoles. Se acabó lo que se daba. El final del verano azul llegó y usted partirá. Nadie sabe hasta cuándo su liderazgo durará. Lo que es seguro es que el PSOE seguirá tratando de dar solución a los problemas de nuestro país. Tras la derrota de Feijóo comenzó inmediatamente un nuevo proceso que tiene a Sánchez como principal protagonista. Se espera que la próxima semana el rey Felipe VI inicie una nueva ronda de consultas a los partidos políticos y proponga al actual presidente como nuevo candidato para formar un gobierno, al ser el líder del segundo partido más votado en las elecciones de julio. Para lograr ser investido, Sánchez deberá buscar los apoyos del partido independentista catalán Junts, que ya ha puesto sobre la mesa la exigencia de la amnistía a los procesados por el referéndum de 2017. Han planteado la necesidad de llegar a un acuerdo de amnistía. Esa condición parece que se va a dar. Va a haber una ley de amnistía. Es que esa amnistía está negociada y que se va a dar, y como una ley y una condición también para que normalice el contexto político de Cataluña. Este viernes la presión sobre el líder del PSOE aumentó luego de que dos partidos, entre ellos Junts, presentaran una moción ante el Parlamento catalán condicionando el apoyo a la investidura a la celebración de un referéndum de autodeterminación. Se ha aprobado también la necesidad de que planteen la negociación para poder tener un referéndum en Cataluña, pero que tampoco está claro que el PSOE vaya a poder aceptar, porque estamos hablando ya de un proceso de otra naturaleza. Los socialistas buscan que la votación de investidura de su líder se realice a la brevedad, y es que los tiempos apremian. Si Sánchez tiene el mismo destino que Feijóo y fracasa, los españoles tendrán que volver a las urnas en enero del próximo año. Vámonos nuevamente de vuelta a los Estados Unidos, ahora a la zona de Nueva York y Nueva Jersey, completamente azotadas por intensas precipitaciones que dejan inundaciones y han llevado a las autoridades de estos dos estados a decretar el estado de emergencia en vista de esta situación. Para que nos hagamos una idea, la intensidad de estas precipitaciones que comenzaron en las últimas horas y se estima duren al menos hasta mañana en la mañana, no se veía, por ejemplo, en Nueva York desde el paso del huracán Ida, esto en 2021. Es crítico lo que se está viviendo en Nueva York, por ejemplo, con las inundaciones en estaciones del metro. Exactamente. Sótanos de viviendas, además. En Brooklyn llovió en 3 horas lo que había llovido en un mes, en el mes anterior. Por lo tanto, son una cantidad de precipitaciones que no se habían visto antes y solo refuerza el tema de que el cambio climático está. De hecho, dicen que se advierte que en esta atmósfera que es más cálida, actúa como una esponja. Entonces absorbe toda la cantidad de humedad muchísimo más y finalmente la exprime con una fuerza brutal, que es la que está llevando las imágenes que tenemos. Claro, porque allá siguen registrándose altas temperaturas. Bueno, no es verano ya propiamente tal, pero están justo en esa época donde se sienten las temperaturas altas finales, digamos, de lo que fue la estación del verano. La alerta que se ha emitido es para toda la ciudad de Nueva York, además la zona de Long Island y también el estado de Nueva Jersey, y se ha recomendado a las personas que no salgan, en caso de no ser extremadamente necesario, y que busquen refugio en la parte alta de sus viviendas, no en los sótanos. ¿Por qué? Porque también se han registrado inundaciones en esas zonas de las viviendas, así que vamos a ver qué es lo que acontece en las próximas horas, porque el pronóstico indica que esto se extendería al menos hasta el día de mañana, pero lo grave con este sistema frontal es que las mismas autoridades han calificado estas precipitaciones de amenazantes, es decir, que ponen mortales en riesgo la vida de las personas. Amenazantes, sí, y agregan que puede tener consecuencias fatales, así que sobre todo en el tema de las carreteras, ahí estamos viendo como el nivel que están alcanzando las precipitaciones con los autos. Muchísimas gracias, Jacinta, por esta entrega informativa. Seguimos atentos a todos los temas que están ocurriendo y ya vemos a Rodrigo Herrera, porque también viene desde México
la llama para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. ¿Qué lugar más especial que el templo ceremonial de Teotihuacán, cierto? Que fue una de las capitales de la Mesoamérica precolombina. Bueno, ya viene en camino, llega mañana, lo va a recibir el presidente Boric. Está viajando en avión en condiciones especiales. Le bajan la llama al mínimo posible en una salita bien acondicionada y ya cuando baje del avión la volverán a encender para que comiencen un recorrido. La volverán a dar fuerza, porque no se apaga. No se apaga. Fuerza, ahí es todo a máxima llama, para recorrer no solo Santiago, sino también puntos tan extremos como Isla de Pascua y Punta Arenas. No, espectacular. Ya el ambiente se empieza a sentir. Así que sí. 21 días, no falta nada. No falta nada. Próximo 20 de octubre comienzan los Panamericanos. Nos vamos a la pausa para luego regresar con todas las noticias de los Panamericanos, con este ambiente que ya comienza a sentirse en nuestro país. Luego de este corte estamos de regreso. Gran programa es el que se viene esta noche. Con esta recomendación entonces llegamos al final de CNN Prime. Gracias por acompañarnos. Sigan en nuestra sintonía. Ya llega CNN Tiempo y luego, por supuesto, como lo veíamos, CNN Magazine. Nosotros terminamos viernes 29 de septiembre. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tenga muy buenas noches.